Henry Dering y me gustaría compartir con ustedes un tema que creo que es de suma importancia para nosotros hoy. El título de mi presentación es La verdad acerca del infierno. Hay mucha confusión y malentendidos hoy en día acerca de esta enseñanza. Mi objetivo es arrojar algo de luz sobre esto y ayudar a nuestros oyentes a comprender lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre este tema tan oportuno. Que el Señor te bendiga abundantemente mientras ves este breve video. Antes de estudiar la palabra de Dios, me gustaría comenzar con una breve oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad y privilegio de estudiar tu palabra sobre este tema. Pido la presencia del Espíritu Santo para que nuestra mente y nuestro corazón se abran para comprender y tomar en serio el mensaje de hoy. Oramos esto en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Se enseña claramente en las Escrituras que se promete la vida eterna a los justos y el castigo eterno a los malvados. Aquellos que no elijan aceptar la salvación comprada tan cara deben ser castigados. Es una enseñanza popular y difundida que los malvados irán al infierno y se quemarán para siempre mientras Dios mismo exista. Satanás usa esta aterradora doctrina del fuego del infierno para fomentar una idea incorrecta sobre el carácter de Dios y los juicios retributivos. Su propósito es representar a Dios como un tirano despiadado que se complace en que los impíos vivan en horribles tormentos a lo largo de las infinitas edades de la eternidad. Permítame citar a dos cristianos bien conocidos que habían malinterpretado las concepciones del fuego del infierno. Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, dijo en uno de sus sermones: "Hay fuego real en el infierno, tan cierto como que tienes un cuerpo real. Un fuego exactamente como el que tenemos en esta tierra, excepto esto: no te consumirá, aunque te torturará". Habéis visto asbesto tirado entre brasas al rojo vivo, pero no consumido. Entonces tu cuerpo será preparado por Dios de tal manera que arderá para siempre sin ser consumido. Con los nervios en carne viva por las llamas abrasadoras, pero nunca insensibilizado por toda su furia, y el humo acre de los vapores sulfurosos abrasando tus pulmones y ahogando tu respiración, clamarás por la misericordia de la muerte, pero nunca vendrá. Y considere estas líneas de un himno de Isaac Watts. Qué bienaventuranza llenarán las almas redimidas cuando habitan en la gloria, para ver al pecador mientras rueda en las llamas inextinguibles del infierno. Gracias a Dios que estos horribles pensamientos no están expresados en la Biblia. Son el producto de la vívida imaginación del hombre y están inspirados, por supuesto, por Satanás. Ahora, que está familiarizado con esta enseñanza perturbadora y engañosa, vayamos a la palabra de Dios para familiarizarnos con el verdadero significado del infierno. La tumba. En las Escrituras encontramos tres significados para las palabras traducidas como infierno. En primer lugar, la palabra hebreo Sheol significa tumba. Como prueba leemos Salmos 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este texto en particular destaca el hecho de que Jesucristo, el Santo, fue puesto en el sepulcro, Sheol, y que su cuerpo no se descompuso. Sería ridículo e inverosímil creer que Cristo fue a un lugar de quema después de su crucifixión. La idea de fuego o castigo no se encuentra en este contexto. Tanto los justos como los impíos van a las tumbas. ¿Qué hombre es el que vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Salmos 89, verso 48. Si espero, el sepulcro, Sheol, es mi casa. Job
17, verso 13. Los malos serán trasladados al Seol. Salmos 9, verso 17. La palabra griega generalmente traducida como infierno es Hades. Su significado es sepulcro, lo mismo que Sheol en hebreo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2, verso 31. Aquí Pedro habló de la resurrección de Cristo de la tumba. Oscuridad. El segundo significado de la palabra infierno se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La palabra griega original aquí es Tártaros, no Hades. En este texto, el infierno representa la oscuridad que envolvió a Satanás y los ángeles caídos cuando fueron separados del cielo, así como la oscuridad que ha venido a la tierra. No hay significado de fuego o tormento implícito en esta palabra. Lugar de quema. Finalmente, la única palabra en el Nuevo Testamento que tiene alguna idea de fuego es Gehenna. Este término es el equivalente griego a la palabra hebreo Hinnom, el nombre de un valle cerca de Jerusalén donde se echaban los cadáveres de los animales, los malhechores y los desechos de la ciudad. Aquí los fuegos humeantes ardían continuamente y lo que el fuego no consumía era destruido por gusanos. Por lo tanto, era un símbolo de aniquilación completa. Gehenna, el lugar de la quema, se encuentra 2 veces en la Biblia y siempre se traduce como infierno. ¿Cuándo tendrá lugar este infierno ardiente? Con demasiada frecuencia se cree que al morir los justos van inmediatamente al cielo y los malos al infierno, donde son castigados. El apóstol Pedro escribió: «Sabe el Señor reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio». 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Además, Pablo estuvo de acuerdo con esto en Hebreos 9:27. Y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En ninguno de estos textos hay la más mínima insinuación de recompensa o castigo en la muerte. Ambos apuntan al futuro. Aquellos que han muerto en la fe en Cristo resucitarán y recibirán la vida eterna solo en su segunda venida. La pena final para los injustos será la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6, verso 23 y Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Una y otra vez se enfatiza la muerte como el castigo de los malvados. ¿Cuándo se repartirá? Durante los 1000 años. Los malvados serán juzgados por los justos para determinar su grado de castigo. Después del milenio del juicio, Cristo regresará a la tierra y llamará a los impíos de sus tumbas. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 20, verso 5. Continúe leyendo en Apocalipsis 20, versos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Tengamos en cuenta que la destrucción final tendrá lugar al final del milenio y que no habrá una segunda oportunidad para arrepentirse. El escenario de la destrucción por el fuego estará en nuestro planeta Tierra. No será en alguna caverna remota debajo de la corteza terrestre, ni en lugar alguno lejano del universo. El Dios justo hará descender fuego del cielo. Este acto severo
se llevará a cabo literalmente. Los versículos que cité del capítulo 20 de Apocalipsis no son simbólicos, como a muchos les gustaría que fueran. Están en armonía con otros versículos de las Escrituras que describen eventos reales que ocurrirán. ¿Hasta cuándo arderán los malvados? Aquí está la respuesta de la Biblia. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12, versos 47 y 48. En Ezequiel 28, versos 18 a 19, Dios dice que Satanás será completamente exterminado. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué pasará con los malvados? Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Salmos 37, verso 10. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los injustos serán destruidos, aniquilados por Dios. Millones de cristianos de mentalidad seria, ignorante o voluntariamente pasan por alto estos textos y creen que los malvados arderán para siempre o por los siglos de los siglos. Llegan a la conclusión de que el fuego del juicio nunca cesará y que los malvados, de quienes se dice que tienen almas inmortales, siempre serán consumidos, pero nunca del todo consumidos. Las Escrituras en ninguna parte dicen que el hombre tiene inmortalidad inherente ni que su existencia es consciente y nunca cesará. Examinemos cuidadosamente las palabras por los siglos de los siglos que se encuentran en Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los malvados arderán para siempre mientras dure la vida. A ellos les parecerá que el tormento nunca terminará. Por ejemplo, para alguien que se divierte mientras está en vacaciones, el tiempo pasa rápidamente, mientras que para alguien que está teniendo una experiencia o prueba desagradable, el tiempo pasa lentamente. Así será con los impíos. La destrucción parecerá que nunca terminará, pero lo hará, según la palabra de Dios. Solo al comparar escritura con escritura, llegamos al significado real y exacto de la frase para siempre. Al analizar Éxodo 21, versos 2 al 6, encontrará que en el versículo 6, para siempre significa solo mientras un hombre vive. Cuando Jonás fue tragado por el gran pez, se expresó como encerrado para siempre, pero estuvo en el vientre del pez solo 3 días. La Pascua debía ser guardada para siempre, pero terminó con el cumplimiento de Cristo en la cruz. Aarón y sus hijos debían ofrecer incienso para siempre y tener un sacerdocio eterno, pero este sacerdocio, con sus ofrendas de incienso, también terminó en la cruz. Judas 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Siguen ardiendo estas ciudades hoy? ¿O fueron reducidas a cenizas hace mucho tiempo? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6, nos da la respuesta. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Las palabras fuego eterno
transmiten un significado de eterno en efecto, no un proceso continuo. La Biblia usa el término fuego inextinguible, lo que significa que nadie en la tierra puede apagarlo. Arderá hasta que haya cumplido su propósito. El concepto de tormento interminable es contrario a la naturaleza amorosa de Dios. Y, además, tal cosa perpetuaría e inmortalizaría el pecado, el sufrimiento y la aflicción. Sería un estigma en el universo y parecería indicar que es imposible que Dios mismo pueda abolirlo alguna vez. El propósito del fuego del infierno. Las Escrituras enseñan que la obra expiatoria de Cristo, nuestro sumo sacerdote, es quitar el pecado, primero del individuo y finalmente del universo. No se permitirá que el pecado vuelva a existir. Hace años, una autora cristiana inspirada escribió estas palabras: el fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Todo el universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la gran controversia. Por doquiera pasáramos la vista, todo era santo y hermoso. Debe haber un final para el fuego, o de lo contrario esa tierra no podría ser hecha nueva. El efecto del fuego que Dios usará será quemar todas las impurezas y gérmenes mortales. Así purificada, la tierra se convertirá en un hábitat perfecto donde los redimidos puedan vivir por toda la eternidad con Dios. Dios nunca tuvo la intención de que ningún hombre sufriera en el infierno. Dios desea que tengamos un hogar con Él para siempre, pero la salvación se otorga con una condición: creer en el Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, y obedecer sus 10 mandamientos. Solo cuando aceptamos y cumplamos con esta condición, nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Espero y oro para que decidamos aceptar a Jesús en nuestras vidas y descansar en su maravilloso amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:16 y 17. Amén.